En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en su ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, todos ustedes que nos están viendo a través de su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Anthony, vamos a buscar un momento San Juan capítulo 17, versículo 17. Hoy el Señor en el Evangelio, dos enseñanzas muy buenas y fuertes, sí, muy fuertes. Pero antes de empezar vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 17. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hoy es lo que queremos, escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio nos dice ciegos que guían otros ciegos. Y también nos dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que hay en el ojo de tu hermano y no te esfuerzas? No te esfuerzas por arrancar esa viga, o por qué no te esfuerzas por arrancar ese tronco que tienes tú en tu ojo. Pero antes de empezar con el Evangelio, queremos escuchar el saludo de mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, un saludo a todos ustedes que nos ven en las redes sociales. Muy bien, Anthony, vamos a empezar a leer el Evangelio del día, que es San Lucas capítulo 6, versículo 39 al 42. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Empieza el Evangelio hoy, el Señor dice, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Nosotros en muchas parábolas del Señor ponemos a funcionar nuestra imaginación o ponemos a funcionar nuestra mente y empezamos como a imaginarnos cómo sería eso, un ciego guiando a otro ciego, un ciego no puede ver y el otro pues menos. ¿Y qué pasa? Siga. Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Ciertamente ambos caerán en un hoyo. Vamos a buscar un momento a San Mateo capítulo 15, versículo 14. Hoy el Evangelio nos dice, ciego que guía a otro ciego. ¿Y quiénes son esos ciegos? ¿Quiénes son esos ciegos que guían a otro ciego? Pues es aquella persona que le explica a una persona algo, pero aquella persona no hace nada para cambiar. Así es. Por ejemplo, alguien le explica a alguien sobre, mire, usted tiene que dejar el chisme, pero a mí me encanta eso. ¿Eso qué es? Un ciego. Un ciego que está guiando a otro ciego. Y si uno de esos guía a otro, los dos van a caer en el hoyo. Los dos van a caer en lo mismo. San Mateo capítulo 15, versículo 14. No le hagan caso. Pero cuando llega una persona de esa, ¿sí? Una persona de esa, y por eso nos dice, ¿por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano y por qué no haces el esfuerzo por cambiar o porque se te quite esa viga, ese pecado tan grande? ¿Por qué te fijas en ese pecado tan pequeño que tiene tu hermano y por qué no haces algo para cambiar ese pecado enorme que tú tienes? ¿Cómo? Repítalo. No les hagan caso. ¿No qué? No les hagan caso. Siga. Son ciegos que guían a otros ciegos. Son ciegos, hermano. Saben de la palabra de Dios, saben mucho, pero no hacen nada para cumplir. Son ciegos que guían a otros ciegos. Que guían a otros ciegos. Son personas que conocen de la Sagrada Escritura, pero no la cumplen y quieren enseñar a las demás personas. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego. Y resulta que si una persona que no ve con claridad las cosas de Dios, va y le enseña a una de esas personas que pues no tiene mucho conocimiento en la Biblia, ¿qué pasa? Los dos caerán en el hoyo. Los dos caerán en el hoyo. Siga. Entonces Pedro... no, siga, vuelve al Evangelio. Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Hay que dejarnos formar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué es tan importante dejarnos formar? ¿Por qué es tan importante leer la Biblia hoy en estos días? Hoy día viernes, no sé cuándo ustedes estén viendo esta enseñanza, pero bueno, es de lunes a domingo que podemos leer la Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿El por qué?
¿Por qué debemos formarnos? Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Por esto, porque dice San Pablo, a mí me sorprende mucho de que ustedes hay que resaltar, hay que memorizar nuestra frase, abandonar, abandonar. Hayan abandonado esa doctrina, hayan abandonado esa gracia que Dios nos da, hayan abandonado todo aquello que se nos ha enseñado. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas estuvieron con nosotros compartiendo la palabra? ¿Cuántas personas estuvieron con nosotros compartiendo en la Santa Eucaristía, yendo a la misa? Que lo veíamos, bueno, no sé, aquí es todos los primeros viernes de mes, confesándose. ¿Y ahora dónde están? Están en otras sectas, están en otras iglesias, están en otras congregaciones. ¿Qué dice la Biblia? Me sorprende que ¿qué? Que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen. Abandonan, pero hacen otra cosa, ¿qué? Y se pasen a otro evangelio. Y se pasan a otro evangelio, se pasan a otra doctrina, se pasan a otras cosas, se pasan a otra enseñanza. Y dice la Biblia, Pero no hay otro. pero que no hay otro evangelio. ¿Qué hay entonces, Anthony? Solamente hay personas que tratan de... ¿Hay qué? Solamente hay personas. Solamente hay personas. Dice el Señor, ayer lo compartimos, mire que los envío como ovejas en medio de los... Hay muchos lobos, hay muchas personas que ¿qué? Que tratan de tergiversar. Que tratan de confundir, que tratan de corromper el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tratan de arruinar, tratan de hacer falsedades con ese evangelio, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tratan de tergiversar Al evangelio de Cristo. ¿al qué? Al evangelio de Cristo. Y no dañan, no confunden con otra cosa. Dañan y confunden con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan aquel combate que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el demonio? Y que el demonio le decía, mire, aquí está escrito esto. Y el Señor le decía, pero aquí está escrito esto. Y el demonio le decía, no, pero mire, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios dice esto. Y entonces, ¿con qué dañan? ¿Con qué mienten? ¿Con qué conquistan a muchas personas esos hermanos que, dice el Señor, ciegos que guían a otros ciegos? Repítalo. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Tratan de tergiversar el evangelio, confunden con el evangelio. Y nosotros, hermanos, por eso el evangelio decía, no se dejen engañar, siga. Y siembran confusión entre ustedes. Perdón, no se dejen engañar, no, hay que estar preparados. ¿Cómo? Y siembran confusión. Siembran, ¿qué? Confusión. Siembran confusión. Uy, pero, por ejemplo, un lugar que esté lleno de católicos y que llegue un hermano de eso, un pentecostal, un evangélico, un mormón, tantas sectas, personas que cambian el evangelio y que haya muchos católicos y que den unas 2 charlas. ¿Y qué le pasa al católico que esté mal instruido o que no esté muy bien preparado o que esté dudoso? Repítalo. Y siembran confusión. Siembran confusión. la confusión. Uy, ¿será que yo tengo que confesarme? ¿Será verdad? ¿Será que yo tengo que ir a misa? ¿Será que yo tengo que recibir el cuerpo de la sangre de Cristo? Claro, voy a ir, pero me queda siempre la duda. Y por eso hay que prepararnos. Siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, mire, es que hasta si un ángel del cielo viniese, diga. Viniese a evangelizarlos en forma diversa. Viniese a evangelizarnos de forma distinta, siga. A como lo hemos hecho. A como nos las han enseñado, a como la dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo, fuera con él. Yo les digo, fuera con él, siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron. Con un evangelio que no es el de ustedes recibieron, sino es el evangelio de ellos, es el evangelio de otras personas, siga. Maldito sea, anatema. Y entonces el Señor dice, no hagan eso. No cambiemos el evangelio. No cambiemos la palabra de Dios, siga. ¿Con quién tratamos? Pero es que, él me cae bien y voy a aceptar, voy a una semanita practicar lo que él me dice porque pues, él me cae bien, él es amigo mío, siga. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con quién tratamos de conciliarnos, siga? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con los hombres o con Dios? Si la Biblia dice, concíliense con los hombres,
ya estuviésemos en muchas sectas. Pero el Señor dice, me sorprende que se cambien tan fácilmente a otro evangelio. Siga. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Tenemos que agradar a la palabra de los hombres, a los que digan ellos? Si tratara de agradar a los Si hombres, tratáramos de agradar a los hombres, si tratáramos de agradar a aquellas personas mentirosas, ya no sería siervo de Cristo. ya no seríamos siervos de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Y no nos sorprendamos, dice la Biblia. No se sorprendan ustedes, hermanos, cuando una persona de estas llegue a su casa. ¿Y que van a llegar? Sí, ciertamente, van a llegar. ¿Por qué? Porque la misión del demonio no es un día solamente. El demonio se levanta todos los días en la mañana, cuando estamos durmiendo. Así se levanta. Y empieza a confundir a las demás personas. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 13. En realidad, son falsos profetas. Ajá. ¿Y el demonio se me va a presentar así a mí como tal, como es él? No. El demonio va a utilizar sus instrumentos, va a utilizar sus ciegos, vamos a decirlo así. Van a utilizar sus ciegos, sus guías. ¿Y quiénes son ellos? En realidad, son falsos profetas. Ellos son los falsos profetas, los que llevan confusión, los que llevan mentiras. Siga. Engañadores. Y su labor es una, ¿cuál es? Engañadores. Engañadores. Su título, ¿cuál es su título? Disfrazados. No, antes. ¿Su título? Engañadores. Ese es el título de ellos, engañadores. Siga. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Pero resulta que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Usted no lo ha visto con una corbatica así? Con una corbata, con un traje. ¿Pero qué hace esto? ¿Son qué? De lo último que leyó. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Con la Biblia. Traen la Biblia, llevan la Biblia. Y como el católico resulta que no lee la Biblia, pues se deja engañar. Siga. Y no hay que maravillarse. Pero dice el Señor, ustedes no se maravillen. Siga. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Si el demonio se disfraza de ángel de luz, si el demonio quiso rebatir a Cristo con la misma escritura, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Siga. Pero su fin será el que merece sus obras. Pero su fin será el que merece sus obras. Siga con el Evangelio. Siga con el Evangelio. Ya leímos o ya observamos el de ciegos que guían a otros ciegos. Y nosotros no nos volvamos esas personas. No nos volvamos ni el ciego que lo guía, ni el ciego que se deje guiar. Siga. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué te fijas? ¿Por qué nos fijamos de esa pelusa que tiene tu hermano? Dice hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te fijas en el pecado que tiene tu hermano? Es de esa pelusa o de ese pecado que se puede corregir. ¿Y por qué qué? ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que No eres consciente, dice el Señor. Ni siquiera, y sabes que la tienes. No, ni siquiera tú eres consciente de qué. de la viga que tienes en el tuyo. De esa viga que tienes en el tuyo. No eres consciente de ese pecado tan enorme que tú tienes, pero sí eres consciente del pecado que tiene aquella persona. Siga. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, cómo puedes decir a aquella persona que la vayas a corregir? Siga. hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo? Mire, deje de ser bobo, no haga esto. Siga. Si tú no ves la viga en el tuyo, Pero nosotros no somos capaces de ver o de corregir ese pecado o ese error el cual nosotros estamos cometiendo. Hoy el Evangelio nos dice, aquí en una explicación en el pan diario, es algo muy hermoso o muy bonito y muchas veces que nos cuesta entender. Dice, Jesús nos dice que hay que ser valientes para reconocer y resolver nuestras propias debilidades y contradicciones. Jesús hoy nos pide eso, ser valientes y tener el valor para ser capaces de resolver ese pecado o esos problemas que nosotros tenemos. Y antes de pretender corregir a los demás. Antes de pretender corregir a los demás, tengo que yo primero examinar cómo estoy yo. Y sigue aquí diciendo, necesitamos mirar primero nuestros defectos y contradicciones antes de ver lo que hay en los demás. ¿Cuántas veces vemos lo que hay en los demás, pero no miramos lo que tengo yo? Muchas veces. Y en Santiago capítulo 5, versículo 19,
nos viene a decir. En Santiago capítulo 5, versículo 19, después de que el Señor nos invita a la corrección, que el Señor nos invite a examinar cómo estoy yo, y allí, después de eso, sí podemos explicar a los hermanos. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de mejorar, porque yo estoy tratando de ser una persona valiente y examinar primero cómo estoy yo. Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, ¿Cuántas veces hay personas que se han extraviado lejos de la verdad? Muchas veces, siga. y otro lo hace volver, Pero nuestra misión es esta, ¿cuál? Y otro, y otro lo hacen volver, nuestra misión es hacer volver a aquellas personas. Siga. sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino. Hoy eso es lo que nos invita en el Evangelio. Y entonces, ¿por qué dice, por qué te fijas en la pelusa de tu hermano? Porque resulta que nuestro hermano puede tener una pelusa, pero nosotros hoy tenemos una viga. Entonces hay que primero sacar o arrancar esa viga que nosotros tenemos, ese pecado, y allí sí podemos corregir a aquel hermano. Siga, porque, por ejemplo, nosotros podemos llegar a decir, mire, deje el chisme y que nos diga, su pecado es peor que el mío. Entonces allí no va a tener coherencia lo que nosotros vayamos a decir. Siga. sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, Salva un alma de la muerte. Siga. y hace olvidar muchos pecados. Y hace olvidar muchos pecados. Debemos de estar mirando a los demás. Hay que corregir, sí, porque el Señor nos dice que somos profetas y que debemos explicar la palabra. Si explicas estas cosas a los demás hermanos, serás un buen servidor de Cristo. Debemos servir al Señor compartiendo su palabra. Pero también debemos servir al Señor corrigiendo lo que estoy haciendo mal en mi vida. No mirar primero el defecto de los hermanos, sino mirar primero nuestro defecto. Muy bien, Anthony, nos vamos despidiendo de los hermanos, invitándolos A que se suscriben a nuestro canal de evangelización, Semillitas del Torito, a que le den un me gusta, un like, y que activen la... tin tin campanita para que le lleguen más y más videos. Y un saludo para todos ustedes suscriptores que nos están viendo, que nos siguen, a mi papá que yo sé que está viendo este video, a mi tío Néstor, a mis primos, a aquellos trabajadores que están allá en Barina trabajando por ese proyecto del padre Marcos Galvis, el padre Marcos, Anthony, ¿verdad? Que tiene un canal de YouTube, ¿qué podemos hacer? Pues suscribiéndose, así también estás recibiendo el Evangelio de Cristo. Así es, y al discípulo Tony, el discípulo Conversión y Vida, también ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden seguir y recuerden también de seguir nuestro canal de Semillita del Torito. Muy bien, hermanos, si Dios nos lo permite, nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Muy bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.